Perfecto, ya estamos grabando. Y vamos a también trabajar las transformaciones en el sistema de producción y distribución capitalista que desde la perspectiva de Lenin, que fue uno de los teóricos y políticos importantes de la Revolución Rusa, que caracteriza un poco las transformaciones que sufre este sistema de producción y distribución hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX. El texto de Marx en el cual nos basamos para analizar esta etapa, que él la denomina de acumulación originaria, es un capítulo del texto de Marx que se llama El Capital, que habla de la acumulación originaria. Y el texto que vamos a usar de Lenin se llama Imperialismo, fase superior del capitalismo. ¿Sí? Son dos autores que, en vistas de lo que es las escuelas del pensamiento que nosotros estudiamos, discuten o tienen una perspectiva diferente en el caso de Marx, a los clásicos, y en el caso de Lenin es una respuesta a la teoría neoclásica, ¿sí? Que veremos. La teoría neoclásica hablaba de un capitalismo competitivo, donde tanto los consumidores como los productores son pequeños y como compiten no tienen la capacidad de incidir en la producción y distribución de los bienes y en la distribución del ingreso. Por lo contrario, estos dos autores dicen que no, que existen un montón de características del capitalismo por el cual existen poderes que concentran y que inciden en la producción, la distribución, tanto de las mercancías como del ingreso y la riqueza en la sociedad. Bien, paso a compartir pantalla entonces. Bien, la acumulación originaria. El texto de Marx, que lo subí ahí en el Classroom, y también hay una bibliografía alternativa, que es un texto de un japonés que se llama Jun Chang, que bueno, que es un texto más de carácter de difusión, no es un texto obligatorio, pero sí es un texto que es bastante ameno para, que está, digamos, en un castellano o en un lenguaje un poco más moderno que el de Marx y el de Lenin. Entonces decíamos que, bueno, que el periodo histórico que vamos a abarcar en esta clase va desde 1492, cuando Europa llega a América, y vamos a terminar en el principio del siglo XX con el texto del imperialismo de Lenin. Vamos a ver que, aparte de estos dos etapas del capitalismo, vamos a estudiar también transformaciones en el proceso de trabajo, en la organización del trabajo en el capitalismo, que los procesos que se llaman del taylorismo y el fordismo. Es un proceso que abarca también desde el principio del siglo hacia 1970 más o menos, y la etapa de globalización del capitalismo que se instaura a partir de 1970 aproximadamente. Esas son otras dos transformaciones del capitalismo que vamos a estudiar en esta unidad. Bien, a esta etapa que Marx la llama de acumulación originaria, el texto de Chang lo denomina los albores del capitalismo y analiza rápidamente que este capitalismo, desde 1500 hasta 1820, experimenta una tasa de crecimiento de la renta per cápita de un 0,14%. ¿Sí? Y le agrega, como para medirlo, es que es casi la misma tasa de crecimiento que experimenta esta misma región del mundo entre 1000 y 1500, ¿no? Es decir que la duplica, por decirlo de una manera, la tasa de crecimiento del ingreso. Eso para analizar un poco cómo va transformándose este sistema y cómo va incrementando la producción de riquezas.
Y en particular en 2 regiones en este periodo tiene una tasa de crecimiento que también la duplica, que es en Inglaterra y Holanda, donde se van dando las primeras transformaciones en lo que es la producción de algodón y en la industria del hierro, ¿no? Que es, como nota particular, gran parte de las invenciones o las mejoras técnicas en lo que es la construcción y la maquinación del proceso del algodón y de las telas, fueron descubrimientos que Europa obtiene al vincularse con China principalmente. La industria del acero prácticamente es desarrollada en China y la utiliza Inglaterra y le da una velocidad en la aplicación de estas técnicas muy grande. Bien, este periodo histórico está marcado por algunas cuestiones en el ámbito de las ciencias y de los discursos, donde las matemáticas y en general la física, las ciencias duras, ganan mucho más relevancia frente a otros discursos como el religioso, ¿no? Para citar uno que es desplazado en este periodo, como la verdad en la sociedad, ¿no? Como el eje hegemónico del pensamiento. También, bueno, los desarrollos en la siderurgia, el textil y la química son muy grandes, y centralmente el modo de organización capitalista, donde la búsqueda de un rédito del sector de la sociedad que desarrolla capital y que emplea mano de obra para capitalizarlo día a día, gana mucha más relevancia en la sociedad. Y uno de los hitos importantes o transformaciones de esta etapa en términos institucionales es la evolución de los bancos, que si bien la intermediación bancaria y demás tiene sus orígenes antes del cero, ¿no? En la Mesopotamia, donde se utilizaban ya documentos, donde se reservaba materia prima en grandes centros de almacenaje y se movía el valor de las mismas a través de documentos bancarios. Esta etapa, los bancos y la intermediación financiera ganan una gran preponderancia en el comercio. Y surge también la posibilidad de la constitución de sociedades anónimas, ¿sí? Ya no es una persona la que organiza la producción, sino que es una persona física, ¿no? Sino que es el paso a un modo de organización a través de la figura de la sociedad anónima, donde varios capitalistas pueden hacer un aporte y constituir un capital en conjunto. Bueno, la expansión colonial, ya lo hablamos un poco introductoriamente del encuentro pasado, generó la posibilidad de incluir nuevos recursos para lo que sería el capitalismo europeo, ¿no? Se incluye nueva tierra para producción, recursos en general, los minerales de la plata y el oro son centrales en esto, y también la inserción de personas a la producción, ¿sí? Las áreas que se incluyen en este periodo son toda lo que sería América, lo que hablamos de América, India, Oceanía y parte de África, ¿sí? África centralmente vinculado con lo que es la esclavización de personas y que se comercializan hacia la producción en América Latina, principalmente. Bueno, y América del Norte también. Y hay 2 etapas que también un poco lo mencionamos. Una etapa primera meramente vinculada con la extracción de minerales preciosos y especias que se utilizaban para comercializar, entre lo que es la extracción y la comercialización por parte de las grandes potencias europeas y el intercambio de las mismas con Europa misma, o el comercio a través de Asia, de China e India, donde un poco hablamos también que había una valorización diferente, un precio relativo diferente entre el oro y la plata, por lo cual era muy ventajoso para estas colonias europeas, España, Portugal, Bélgica, Holanda
y bueno, obviamente Inglaterra, concentraban la producción y la distribución de los mismos y comercializaban con el resto del mundo. Y también la inclusión de personas, los esclavos, que fueron utilizados para la extracción en América Latina principalmente y el Caribe de lo que es la caña de azúcar, el tabaco, el algodón, el caucho, el plátano mismo también en los países con mayores temperaturas, más cerca de los trópicos o del Ecuador, donde se utilizaba esta fuerza de trabajo esclavizada. Ahora bien, Marx lo que se plantea en el texto, en este capítulo de la acumulación originaria, es, él dice, bueno, nosotros ya vimos cómo es que una sociedad que está dividida en dos clases, en la cual una, que es la capitalista, es dueña de los medios de producción, y otra, que es la clase trabajadora, o los proletarios, como lo caracteriza él, vimos que genera una suerte de relaciones de producción y distribución en las cuales en el proceso de trabajo mismo, los trabajadores producen el valor y parte del valor que producen es apropiado por la clase capitalista, ¿no? Lo que llamamos la plusvalía. Ahora bien, para que lo que sería el capitalismo del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que es lo que describe Marx, se lleva adelante, lo que dice es que se tienen que haber dado una serie de transformaciones a la cual denomina la acumulación originaria. ¿Y cuál es la acumulación originaria para Marx? Es la extinción justamente de la sociedad en dos clases, ¿sí? El hecho de que exista una clase que concentra los medios de producción y otra que solo dispone de su fuerza de trabajo para reproducir su vida en la sociedad, es lo que ha permitido que se desarrolle el capitalismo como lo conocemos. Y dice, bueno, estas son dos clases antagónicas. ¿Por qué? Bueno, antagónica en el sentido de que está una enfrentada a la otra, ¿no? La burguesía o el capitalista y el proletariado o los trabajadores. Ahora bien, ¿cómo es que ha llegado? Marx lo que hace es un relato bastante histórico, anticipo de que es un lenguaje un poco anticuado, van a encontrar palabras o modos de expresión que, bueno, que tienen que ver más con que fue escrita esa obra a mediados del siglo XIX, pero lo que él describe son una serie de procesos que se llevan adelante a lo largo de este periodo que termina configurando la sociedad del siglo XIX. Bueno, ¿y cuáles son esos procesos que se llevan adelante? Ahora vuelvo en detalle a cada uno de ellos, pero por un lado es la expropiación de la población rural, es decir, que las personas no puedan tener la capacidad de producir su propia tierra. La otra es el avance en el campo jurídico en contra de los trabajadores, la génesis del arrendatario capitalista, es decir, del productor agropecuario que que busca un excedente para poder realizarlo en el mercado, la creación de un mercado interno y finalmente la génesis del capitalista industrial. Vamos a ver todos estos procesos en detalle. Entonces, lo que él arranca es describiendo un poco el régimen feudal. Él sostiene que, bueno, que en cada uno de estos países capitalistas, Alemania, Francia, Portugal, España, Inglaterra, Holanda, el proceso no se da de la misma manera, cada uno tiene distintas, digamos, lógicas y se fue avanzando de distinta manera, pero él encuentra como rasgo característico que en todos estos lugares lo que sucede es que de alguna manera se disuelve el modo de reparto de las tierras y al disolverse ese modo de reparto de las tierras que viene del régimen feudal que está en disolución en Europa en este periodo, la consecuencia central es que queda la tierra concentrada
que la empiezan a trabajar con una lógica de empresario en lugar de la producción ¿para qué se producía en la época feudal? Bueno, los siervos producían para el señor feudal que respondía a un rey, y básicamente se producía para el autoconsumo y por otro lado se producía para pagar el diezmo y para la iglesia y por otro lado para pagar al señor feudal con alimentos el uso de esas tierras, ¿sí? Aparte de esto, en el feudalismo existía lo que se llamó las aldeas y las tierras comunales, que eran tierras en las cuales los siervos podían producir para sí mismos alimentos, ¿no? Toda esta configuración de la distribución de la tierra es modificada con mecanismos que se fueron dando, que repito, en cada uno de los países de una manera distinta. Hay un proceso que se le llama de cercamiento de las tierras, ¿sí? Que eso básicamente significó que las tierras comunales, que todas las personas que habitaban una región o un feudo podían utilizar para autoabastecerse y reproducir su fuerza de trabajo, pasan a ser divididas en propiedades y que detrás de cada una de esas propiedades empieza a haber un terrateniente que las explota simplemente contratando fuerza de trabajo, ¿sí? Bien, por otro lado, con esta transformación los productores o los campesinos dejan de tener la posibilidad de utilizar sus propios medios de producción y la gran parte de estos campesinos que vivían en los feudos, alrededor de los feudos, y que producían para vivir y para pagar esa relación de dependencia que tenían para con el señor feudal y con los reyes, pasan a quedar, digamos, en la calle o se tienen que mudar a las ciudades donde empezaban a emerger los talleres de producción, todo lo que tenía que ver con las transformaciones, ¿no? Por ejemplo, dijimos que este periodo histórico en Inglaterra empieza a, a acelerar la producción del hilado, el trabajo del algodón, el trabajo con las telas y demás, ¿no? La mecanización, donde eso se lleva adelante no digamos, en campos o en aldeas donde los productores que le cortan la lana a las ovejas y empiezan a trabajarlo, sino que empieza a darse de un modo concentrado en las ciudades donde dueños de estos talleres empiezan a comprar la lana y la hacen trabajar con las máquinas para la elaboración del hilado, de las telas y demás. Entonces, bueno, también hay un proceso de expropiación de las tierras vinculadas con la iglesia, con el poder eclesiástico, donde también se redistribuyen las tierras y pasan a formar parte del capital de algunas pocas personas, y obviamente toda la mecanización que tiene que ver con la explotación de la tierra desplaza trabajadores que ya no son necesarios por fuera de eso. Ahora, ¿cómo empieza a lidiar? Digo, porque las personas que estaban viviendo en estos pueblos, en estas aldeas vinculadas al poder feudal, de repente quedan, son echados, ¿no? de esas tierras, pierden sus hogares, sus casas, y de alguna manera pasan a formar parte de como un ejército que no tiene lugar donde estar, ¿no? ¿Cómo fue que se empieza a lidiar o se organiza de repente toda esta población que ya no tiene un hogar y un lugar donde producir para vivir? Bueno, eso se empieza a trabajar desde una serie de modificaciones jurídicas que las podemos sintetizar como las leyes contra la vagancia, donde todos los propietarios de la tierra tenían el derecho de esclavizar a las personas que no estaban, digamos, ocupadas directamente en la tierra. También se implementaron medidas que determinaban cuál era el salario mínimo que podían percibir los trabajadores. De hecho, reducían el salario mínimo,
y de esta manera incrementaba la capacidad de generar excedente o de apropiarse de excedente por parte de los pocos ciudadanos que habían sido beneficiados por este proceso de distribución de las tierras y de apropiación de las tierras. Por otro lado, obviamente que si leyes, para que se puedan decretar leyes que van en contra del interés de la mayoría y en favor de unos pocos que empezaron a concentrar la propiedad de la tierra, esto significa que el Estado, por decirlo de una manera, el poder del Estado, de los estados que se fueron conformando en todo este periodo, estaba claramente representando los intereses de esta minoría que vio en la posibilidad de concentrar o de administrar uno de los recursos más importantes en esa época, que era la tierra, la posibilidad de incrementar su ganancia, ¿no? Su participación en el ingreso. También como parte de esta transformación, donde las tierras de repente se les pone nombre y apellido, se distribuyen y las administran un grupo pequeño de personas, surge lo que sería un arrendatario capitalista. ¿Qué es un arrendatario capitalista? Bueno, sería como un pequeño empresario que se vincula con la clase vinculada a la realeza, que recibió los títulos de las propiedades, y que arregla un alquiler para poder hacerse cargo de la producción de la tierra, la producción, insisto, no solo de alimentos, sino también de materias primas que se iban a destinar a la industria textil centralmente. También, bueno, vamos a ver que hacia cuando empieza a incrementarse la producción, la necesidad de la extracción del carbón en Inglaterra, por ejemplo, también es muy importante, en Inglaterra, en Bélgica, en Alemania, empieza a aparecer un nuevo sujeto en la sociedad que paga un alquiler a los dueños de la tierra y contrata trabajadores que están desempleados y que no tienen otra manera de poder proveerse de los recursos para sostener a su hogar, los contrata y empieza a hacer una gestión de la producción agropecuaria con una lógica capitalista, ¿no? Tengo que pagar un alquiler, ¿no? Nosotros vimos que el ingreso se distribuye entre lo que es el pago de la renta, el pago de los salarios y la ganancia capitalista, ¿no? Bueno, estos arrendatarios, estas personas que empiezan a alquilar a los dueños de la tierra, a los nuevos dueños de la tierra, el terreno se transforma, pasan de ser quizás uno de los pobladores que trabajaba las tierras que pertenecían a los feudos para poder vivir y a la vez pagar los tributos y el diezmo, alguno de todos estos pasa a ser empresario. Y la gran mayoría termina siendo expulsado de los campos para vivir en las ciudades buscando trabajo en los talleres. Bien, entonces dice que en esta etapa se da esa transformación también, que es el nacimiento de una producción capitalista de los insumos que se extraen directamente de la tierra. Ahora bien, también esta transformación de una sociedad organizada en base a lo que quedaba del feudalismo, sufre una transformación que termina creando lo que es el mercado interno. ¿Qué es el mercado interno? Nosotros cuando vimos en la unidad 2 el sistema económico, y dijimos en un principio, tenemos a los hogares y tenemos al sistema productivo o a las empresas, y las empresas producen los bienes y servicios intermedios que contratan otras empresas, pero al final de todo, lo que termina produciendo el sistema productivo son los bienes y servicios finales. Los bienes y servicios finales dijimos que se pueden caracterizar o subdividir en dos. Uno, los que están vinculados para el consumo final, y otros los que son producidos para ser utilizados en la producción, que sería la inversión, ¿no? Tenemos el consumo y la inversión. Ahora bien, esta transformación en la cual de repente hay muchas personas que vivían
de la autoproducción, que subsistían en base al trabajo de la tierra, de los feudos, terminan siendo expulsados, ¿sí? Y entonces lo que sucede es que se concentra la producción de los medios de subsistencia en unos pocos, en unos pocos, digamos, arrendatarios eh, burgueses que contratan o pagan un alquiler para producir la tierra, y de repente todo el resto de las personas que trabajaba la tierra y vivía de ello, tiene que empezar a comprar los medios de subsistencia. Entonces, esto crea una circulación de mercancías que antes no existía, es decir, el alimento, el pan, el calzado que se producía y demás, que antes lo hacía quizás cada hogar, con lo que podía obtener de la producción tanto de las tierras por las cuales pagaba un diezmo y un tributo al feudo, o en las tierras comunales, todas esas producciones, de repente quienes fueron expulsados de las tierras tienen que empezar a comprarlo en las ciudades, ¿sí? Entonces, ¿y a cambio de qué lo tiene que comprar? A cambio de, evidentemente, un salario que tiene que obtener para trabajar en un taller, donde se está maquinando la elaboración de las telas, donde se está trabajando el cuero para poder elaborar el calzado, ¿no? O sea, la vestimenta, el calzado, la alimentación. De repente ya hay una proporción de la sociedad que tiene que comprarlo en el mercado, en este mercado interno que va surgiendo. Y para ello necesita de un salario, obviamente. Y finalmente, la última parte en la cual se detiene Marx de todo este proceso es, por un lado dijimos, bueno, de repente toda la tierra estaba concentrada para la producción, para el autoconsumo de todos los que hacen el trabajo de la tierra, y por otro lado, el excedente que se generaba iba a parar a los distintos niveles de poder político que estaban por encima de los campesinos y los siervos, ¿no? Ya sea la iglesia o el señor feudal, el rey, el Estado. Dijimos, bueno, la primera transformación es separar eso, que la gente ya no esté atada o viva en el campo, sino que unos pocos, utilizando maquinaria que se inventa en todo este periodo para poder ahorrar trabajo, el resto va a parar a lo que sería un ejército de reserva, desempleado, van a vivir a las ciudades y tienen que ver cómo van a trabajar a las ciudades en los talleres que empiezan a desarrollarse. Por cómo podía ser que esta transformación tenga, digamos, sea sustentable. Bueno, lo que ocurre es que en paralelo a todo esto, Inglaterra empieza a, dijimos que se expande y empieza a vincularse con otras regiones del mundo y empieza a vender obviamente las mercancías que producen el resto del mundo. Es decir, que Inglaterra en sí, con toda esta nueva mano de obra que es volcada a las ciudades y empieza a trabajar en los talleres de los capitalistas que vienen a surgir, esa mercancía no solo se vende en el mercado interno, sino que se empieza a exportar al exterior. Por otro lado, entonces dijimos que surge la producción con una lógica capitalista de la tierra, ¿no? Hay un menor grado de utilización de fuerza de trabajo, un mayor grado de participación de medios de producción, de maquinaria, por lo cual también hay un desplazamiento. Y ese desplazamiento genera lo que sería un mercado interno o una circulación de mercancías a cambio de salarios en las ciudades. Y finalmente se da lo que es la génesis del capital industrial, ¿sí? Que es impulsada lógicamente por todo el aluvión de metales preciosos que monetiza la economía y que permite obtener ingresos para capital para poder ser invertido en la industria. La esclavización africana es también uno de los procesos que destaca, ¿no? Es la inclusión de nueva fuerza de trabajo en las industrias y en la producción de nuevos campos, ¿no? Porque América Latina de alguna manera, y América del Norte también, pero con otra lógica ahí diferente, termina, digamos, expandiendo la producción del sector primario, la producción de alimentos,
Recordemos que con la inclusión de América en el sistema capitalista, se incluye en el consumo a la papa, por ejemplo, se incluye al caucho, sí, que era un insumo que no existía hasta ese momento, se incluye el tabaco, un montón de mercancías, insumos, materias primas que que Europa adopta. De hecho, por ejemplo, nosotros acá en Argentina, que hemos tenido un proceso de inmigración muy grande española hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX, vemos que gran parte de la cocina española, por ejemplo, está basada en la papa, y la papa es un producto que es de origen boliviano, por decirlo de una manera, o sea, de pueblos originarios que producían ese tubérculo y lo utilizaban para la alimentación. Además de esto, empieza a surgir, como les digo, la expansión comercial de Europa hacia las nuevas colonias, donde obviamente las personas que empiezan a tener un ingreso en cada uno de esos lugares empiezan también a poder consumir las mercancías que producían estos países centrales. Y finalmente, el sistema del proteccionismo que se instaura en esta época, protegido por el Estado. El Estado en ese momento utiliza la capacidad que tiene para financiar, digamos, el desarrollo del capital hacia afuera de las potencias europeas, y controla de una manera el valor de las mercancías hacia adentro del país, de manera tal de poder maximizar la participación de la industria local en el mercado interno del que habíamos hablado, y por otro lado controla también el valor de lo que serían los bienes salarios, ¿no? Nosotros lo que hablamos cuando trabajamos un poco la teoría de Ricardo o los clásicos, vimos que en Inglaterra en esa época lo que se discutía era cuál era el rol del Estado en lo que tiene que ver con administrar el comercio internacional de los productos agropecuarios, ¿no? La distribución del ingreso en esa época, había una puja entre el terrateniente y el industrial. El industrial lo que quería era, con una población que creció rápidamente en Inglaterra y que demandaba una cantidad de alimentos cada vez más grande, al tener una cantidad de tierras fijas, donde conforme uno tiene que extraer cada vez más alimentos de la misma, aumenta el costo para poder extraerlos, porque uno va incluyendo tierras cada vez menos productivas. Lo que se le pedía al Estado, lo que se discutía en esa época en la Cámara de Senadores y de Diputados, en el Poder Legislativo, era que justamente el Estado dirimiera esta cuestión en favor de los industriales y que permitiera que ingresaran los alimentos a un precio bajo. ¿Por qué eso? Bueno, porque nosotros lo que habíamos visto es que el asalariado, de alguna manera, siempre ha ganado algo similar al salario mínimo y vital y móvil, ¿no? Es lo necesario para poder reproducir su fuerza de trabajo. Y para uno de los renglones más importantes, más en esa época donde los derechos que tenían los trabajadores eran muy inferiores a los actuales, estaba en gran manera el salario era determinado por el valor del alimento. Entonces, bueno, el Estado capitalista es un Estado que protege a la industria, que apalanca la producción capitalista, y que por un lado le da protección para vender para su propia gente, y le da protección o le saca protección al sector terrateniente para que les sean más competitivas las mercancías alimentarias que entran. Entonces, sintetizando este periodo histórico o este texto, la acumulación originaria para Marx, él lo que dice es: el capital es una relación social, ¿no? O sea, generalmente nosotros pensamos
pensamos en el capital como la maquinaria, las instalaciones, ¿no? Todo lo que se necesita, pero Marx a esa definición le da, lo caracteriza un poco más. O sea, no es solo que para poder utilizar los insumos y producir mercancías y obtener ganancia y que se dé este modo de organización social, no solo se necesita que una clase o que ciertas personas tengan capital para poder armar una fábrica, sino que él dice, bueno, este funcionamiento de la sociedad se explica justamente porque en algún momento ha habido una serie de procesos sociales, procesos políticos, económicos, jurídicos, que terminan, que nos ponen en 1776, de alguna manera, en una sociedad que tiene ciertas características. Hay dos clases, hay una que concentra la propiedad de la tierra, hay otra que es más dinámica, que concentra los medios de producción, las fábricas, y hay finalmente otra que es, en términos de participación del ingreso y de su poder político, muy poco relevante, pero en términos de cantidad de población es la mayoría, ¿no? Hay una gran proporción de población que lo único que tiene para hacer en esta sociedad es prestarse a trabajar para otro, y el resto concentra o la tierra o los medios de producción. Para que todo esto se haya dado, se tiene que dar primero una acumulación originaria. Y esa acumulación originaria no es que de un día a otro, o como de alguna manera la lógica de Adam Smith y de Ricardo lo explican más como un sector de la sociedad que ha sido más trabajador, que ha sido más inteligente, que ha tenido la capacidad de hacer invenciones, de armar un taller y de organizar el proceso de trabajo. La visión de Marx es un poco más histórica y la fundamenta en una serie de procesos que se van dando desde 1490 y pico, 1492, hacia la actualidad, y que tiene que ver con justamente esto. ¿Cómo es que pasó la tierra de Inglaterra a estar concentrada en los feudos, los reyes, y producida por los siervos que vivían y de alguna manera eran contenidos en esta organización? ¿Cómo pasa a ser un conjunto de tierras que son apropiadas por familias que obviamente tienen vinculación con los poderes de la época del feudalismo y que de alguna manera terminan ofreciendo esa tierra a pequeños productores que asumen el riesgo del negocio, y el resto de los campesinos, siervos, que en su momento eran contenidos por la organización feudal o lo que quedaba del feudalismo en Inglaterra, terminan volcados a las ciudades para trabajar en los talleres que se van desarrollando o para ser empleados como mano de obra en el mercado de trabajo. A esa transformación él la llama la acumulación originaria. Y no es solo decir, bueno, hay un conjunto de personas que lograron tener riqueza suficiente y formación suficiente para armar fábricas, producir y organizar el trabajo, lo demás, sino hubo una transformación de los derechos de la sociedad, donde ha habido perjudicados y beneficiados, y eso termina constituyendo la sociedad que analiza Marx a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Una sociedad que tiene, insisto, tres partes, por decirlo de una manera: quienes tienen la tierra, quienes tienen el capital industrial y el resto de los trabajadores. Pero hago hincapié en esto, que no es la acumulación originaria, no hace solo referencia a que de alguna manera se concentra la riqueza en unos pocos que arman fábricas, sino es el proceso total, es cómo se disuelve una organización social, cómo es que las tierras de Inglaterra terminan distribuidas en propietarios, ¿sí?, privados, y cómo es que se dan el resto de las transformaciones para que, por un lado,
toda la gente que vivía de la producción en la tierra pase, bueno, sería inexacto que uno no hable de lo que eran los manufactureros o los artesanos que existían ya en esas épocas en Inglaterra o en Francia, pero eran, no tenían una gran relevancia, pero bueno, estos artesanos o agremiados que de alguna manera habían desarrollado las habilidades para modificar los insumos y vender en las ciudades manufacturas, son desplazados también por el capitalista que implementa herramientas y maquinarias, innovaciones que, insisto, en gran parte vinieron de China, vinculados con cómo un mineral termina conformando un fierro. Esos fierros son, o sea, los perfiles que conocemos hoy en día y demás, son trabajados con el calor, se utiliza lo que es, bueno, la herrería, es un desarrollo, ¿no? Como uno ve en las series de la época de los feudos y los castillos, de la Edad Media, donde se ve que calientan con carbón el hierro y le dan martillazo para hacer espada. Bueno, ese proceso a posteriori de esa etapa en la cual se utiliza el conocimiento de la técnica de cómo elaborar el acero, de cómo trabajar el hierro, en esa época está más vinculado con meramente la producción de armamento para confrontar con otros ejércitos, con otros señores feudales o con otros reyes y pelear por la propiedad de la tierra, ¿no? Bueno, esas innovaciones en la industria del hierro, del acero, empiezan a permitir la construcción de maquinaria, y la maquinaria empieza a ser utilizada no solo en los campos, sino en las ciudades para utilizar menos fuerza de trabajo para producir más mercancías. Por eso, la Filmina, cuando arrancábamos, decía, bueno, Europa entre 1000 y 1500 creció lo mismo que Europa entre 1500 y 1800. Y lo que vamos a ver es que hay un proceso a través de la división del trabajo, esto que decía Adam Smith, ¿no? la organización en la fábrica, utilizando medios de producción más innovadores que ahorran trabajo, hace un incremento de la producción muchísimo más grande. Es decir, en 100 años Europa crece lo que crecía en 1500 años quizás, ¿no? Todas estas transformaciones de la sociedad, a ese proceso se lo llamó la revolución industrial, un proceso donde, por un lado, esta sociedad organizada entre capitalistas, terratenientes y trabajadores libres o proletarios, sumado a todos los desarrollos tecnológicos y las invenciones en la industria del hierro, en la industria de la química, en la industria de la energía, hacia mediados del siglo XIX o por 1840, por ahí también se empieza a implementar lo que es la máquina de vapor, ¿no? O sea, se crean los primeros motores. Después, ya en el siglo XX viene o hacia fines del siglo XIX, la invención de la electricidad, y eso también da otro impulso y modifica obviamente la maquinaria, los medios de producción y la lógica hacia adentro de los talleres o las empresas de cómo se da el proceso de trabajo, y que en términos de Marx sigue siendo lo mismo. Es en el proceso, en la esfera de la producción, hay trabajadores que producen un valor superior a el que es apropiado por ellos mismos a través del salario. Y esa diferencia del valor, ese plusvalor, lo concentra o lo apropia una clase, que es la clase que es dueña de los medios de producción. Ahora bien, contrastando, entonces Marx con este capítulo lo que trata de explicarnos es cómo es que se llega a lo que él empieza a teorizar, que es la esfera de la producción y de la comercialización de mercancías. No es meramente una distribución justa, sino es eso, es, por un lado, hay un pequeño grupo de personas que han, con todas estas transformaciones, logrado controlar la propiedad de la tierra, y en base a todas las innovaciones que se empiezan a implementar, más el apoyo de leyes y el Estado, que apoya justamente esto, la producción mercantil para vender hacia adentro,
¿sí? Para que las personas que fueron echadas de la tierra vivan de la producción que concentra estos capitalistas, y por otro lado, también estos estados que empiezan a dominar parte del mundo que se empieza a vincular al capitalismo europeo, también compran estas mercancías. Al vender la mercancía es que el capitalista termina finalmente transformando en ganancia lo que es la plusvalía, ¿no? Pues si el capitalista no pudiera realizar las mercancías, no pudiera cambiarla por dinero y volver a utilizar ese dinero para aumentar la planta de producción o para comprar más insumos, eso no terminaría haciendo incrementar la riqueza y el capital que tiene, ¿no? Entonces, justamente, también los estados fueron ahí fundamentales para el desarrollo de y el crecimiento de este capitalismo. Vos podés llevar a la gente a la ciudad y ponerla a trabajar, pero si no hay mercado para esas mercancías, ya sea un mercado interno o un mercado externo, esta clase que empezaba a ser cada vez más relevante no hubiera tenido ninguna incidencia, ¿no? O sea, fuiste el primer día, pusiste a 100 personas a trabajar, hiciste no sé cuántas carteras de cuero, bueno, ¿a quién se la vendemos? Si eso no se vende, de alguna manera el capitalista no podría estar reinvirtiendo, no podría estar incrementando la producción. Lo que muestra este texto es que, bueno, que fue fundamental. Ahora bien, ¿qué pasa? Perdón, un segundo, voy a tomar agua. De hecho, recordemos que uno de las leyes o de los postulados centrales de los clásicos, que se llama la ley de Say, que decía que la oferta crea su demanda. Fíjense que Marx está completando un poco esa frase, ¿no? Porque él dice, sí, bueno, la oferta crea su demanda. ¿Cómo se constituyó esa demanda? Bueno, Marx dice, bueno, por un lado el mercado interno. ¿Cómo se constituyó el mercado interno? ¿Qué sería? ¿Cómo hubo población que quería empezar a comprar estas mercancías que producían los talleres, las fábricas de los burgueses? Y bueno, le sacamos los medios de subsistencia, porque antes lo producían en tierras comunales o en tierras que le servían para pagar el derecho a vivir en un feudo, pagarle el diezmo a la iglesia y demás, pero le alcanzaba digamos, para abastecer su alimento, no sé, para sacarle a la oveja un poco de lana y hacerse un tapado, o bueno, quizás podían cazar un animal y utilizaban ese cuero. Al estar la población campesina fuera del campo y ya sin la posibilidad de trabajar en el mismo, tenía que necesariamente tener un salario para ir a comprar sus medios de subsistencia. Entonces, ahí Marx dice, bueno, guarda, la oferta crea la demanda. No, la crearon un montón de transformaciones que se fueron dando en la sociedad a lo largo de estos siglos que estudiamos, y eso termina generando un mercado interno. Y los mercados externos también se lograron, bueno, ¿no? O sea, la inclusión de América y de Asia en este modo de producción y distribución europea o capitalista no fue, digamos, para nada idílico, dice Marx. Es decir, no es que llegaron con el barco, con un voucher, o que en Instagram distribuyeron, hola, traemos cosas muy buenas, sino que fue un proceso de avasallamiento de los pueblos originarios, o en el caso de Asia fue una dominación de las dinastías en China, en India, que de alguna manera también tenían sus modos de organización, pero este capitalismo logra incluir, obviamente, a los poderes de estas sociedades, en el caso de Asia, y se entromete y modifica las relaciones hacia adentro, y en el caso de América directamente, y de África directamente, es una intervención mucho más grotesca, ¿no? Porque de alguna manera interviene en los usos y costumbres, interviene en la religión, se le impone una religión. Al sacarle, en América ocurre algo muy parecido a lo que le pasó a los campesinos que son echados de las tierras. En América, al indígena, a los pueblos originarios, también le sacaron la tierra, ¿no? O sea, más allá de que hacia adentro del mundo latinoamericano o americano había distintas civilizaciones, pueblos con distintos niveles de organización,
incluso había imperios, ¿no? Es decir, el imperio azteca, el imperio inca, los quechuas, había, digamos, distintos modos de organización donde el recurso central siempre fue la tierra, ¿no? Donde estaba vinculada, o sea, la subsistencia de estas sociedades siempre estuvo asociada a la producción y a la extracción de alimentos, y en base a, había sociedades más jerárquicas o menos jerárquicas, pero de alguna manera todos tenían para comer y demás. Pero bueno, Europa también ahí llega e interviene esa disposición de la tierra, y también de alguna manera les quita la subsistencia y los obliga a que subsistan ya participando en un mercado. Es decir, cuando Europa llega a América, desarrolla el mercado capitalista también, ¿no? En América los pueblos comercializaban, pero la lógica de la comercialización era diferente, ¿sí? No era que había una clase trabajadora y que necesariamente tenía que ir al mercado a comprar todo su medio de subsistencia, sino que de alguna manera había la parte básica de la reproducción de la vida de los pueblos originarios estaba garantizada por ser parte de una comunidad, ¿sí? Había acceso a la naturaleza, más, para muchos la naturaleza era un dios, una deidad, ¿no? O sea, la tierra les daba, y por eso estaban eternamente en deuda con este dios, ¿no? Con quien le provee la subsistencia. Bueno, entonces, Profe, sí, Nicolás, yo un dato nada más, una curiosidad, mi adelante. abuelo siempre decía que tenía más sentido la adoración de los pueblos de América que la cristiana por adorar aquello que les daba vida, el sol, la tierra, los ríos. Eso siempre me pareció curioso. Interesante. ¿Y de qué ascendencia es tu abuelo? ¿Es argentino? ¿Nació en otro No, lado? no, es italiano, Es italiano. italiano, italiano. Sí, sí, claro. Es muy interesante. Eh, También, digo, como una nota, la bandera argentina incluye al sol, ¿no? Como eh, una inclusión del discurso indígena de esa época, ¿no? Donde, o sea, para los quechuas o incas, o en general, digamos, los pueblos que habitaban América del Sur, por decirlo de una manera, mayoritariamente se adoraba al sol, era uno de las deidades más importantes, y la bandera argentina hoy en día incluye al sol por eso, ¿no? Porque era muy importante y de alguna manera se les dio inclusión si bien la inclusión al pueblo originario fue marginal y fue muy condicionada. Los pueblos originarios, en lugar de tener propiedad de la tierra en Argentina, fueron expulsados. Todavía hoy en día hay un proceso de expulsión de los pueblos originarios de la tierra, ¿no? Es decir, cuando se avanza el periodo de la sojización, que se inaugura en 1970 aproximadamente, y que se acelera rápidamente en los últimos 20 años en Argentina, gran parte de la expansión del uso de la tierra para eso tuvo que ver con el desmonte de donde estaban los quechua, los wichí, todos los pueblos del norte de Santa Fe, de lo que sería el noreste de Santiago del Estero, el sur de Formosa, donde todavía esos procesos de pueblos que, como dice Nicolás, que se sienten vinculados con la naturaleza, o esta institución que crea el humano de la deidad, del Dios, de alguien superior a uno, estaba asociado justamente con quien le daba los medios de supervivencia, ¿no? A diferencia de otros discursos más europeos, donde de alguna manera el Dios no tiene una vinculación directa con eso, sino que está más asociado con alguien que dirime qué es lo que pasa después de la vida, ¿no? Y alguien que regula los hábitos y las costumbres para la vida en sociedad, ¿no? Ese aspecto es distinto. Bueno, me fui un poco de tema. Gracias, Nicolás, por el comentario. Bueno, la acumulación originaria entonces en Marx es
una descripción de cómo va creándose el capitalismo, cómo llega a constituirse esta sociedad dividida entre quienes tienen la tierra, cómo quienes tienen la tierra terminan de alguna manera viviendo de la renta, y el advenimiento del capitalista, ya sea el vinculado a la extracción de la tierra, o sea, el arrendatario empresario, que empieza a explotar la tierra con una lógica empresaria que busca generar un excedente y contrata trabajadores libres para eso, y el nacimiento de la producción industrial, tiene que ver con eso, una serie de procesos en los cuales quienes tenían o lograron acaparar el poder en esa época empezaron a hacerse de la tierra y empezaron a dictar leyes que fueron marginando cada vez más la capacidad de tener un ingreso, y que se fue obligando a ese sector de la sociedad a tener que sí o sí obtener un salario en moneda de curso legal para ir a comprar y sobrevivir y todos los días levantarse de nuevo a ir a la fábrica, ¿no? Un poco de esa descripción. Es bastante oscura la descripción de Marx del capitalismo, lejos de ver un proceso positivo, ¿no? Porque los clásicos ven como una sociedad que, si mirá, al cada uno querer ganar cada vez más, todo el tiempo se desarrollan mejoras y todo el tiempo, en definitiva, la población tiene a disposición más mercancías y cada vez el trabajo de las personas rinden más, ¿no? El texto de Smith agarra y dice, a principios del siglo por día producíamos 10 alfileres y hoy en día por día producimos 1.000.000 a lo mejor, ¿no? Es decir, todas las transformaciones que tienen que ver con incremento de la productividad. Marx es un pensador que piensa más cómo se llegó a esto, por qué hay personas que tienen la capacidad de comprar a otro capitalista los medios de producción y de organizar la producción y hacer innovaciones y demás. Es decir, están los dos en las antípodas, cada uno se centra en una parte distinta de la sociedad y de alguna manera en una parte distinta del capitalismo. Lo dijimos un poco a las corridas, pero digamos, ahí en la época de los clásicos hubo un francés que era Malthus, que él creía que la población creía que crecía más rápido de la capacidad del capitalismo de incrementar la oferta de alimentos, y que eso iba a generar de alguna manera se iban a empezar a morder entre ellos los seres humanos, pues no iba a haber alimento suficiente para sostener esa tasa de crecimiento. Bueno, en ese aspecto lo que dice Adam Smith, es decir, la división del trabajo, las mejoras, el aumento de la productividad, el aumento de los mercados, porque cuando Europa empieza a exportar ese modo de producción y distribución y empieza a monetizar las economías de lo que después llamamos el tercer mundo, los sectores marginales de este sistema mundo, lo que logra es justamente eso, que se pueda producir cada vez a mayor escala, y eso obviamente, cuanto mayor es la escala, menos mano de obra insume, menos valor, en términos de Marx, se le agrega a la mercancía. ¿Sí? Fíjense que uno arranca diciendo, bueno, ¿qué es la riqueza de las naciones o cómo se produce todo lo que finalmente se consume? Los clásicos coinciden con Marx, y la mercancía tiene trabajo. Toda mercancía tiene su valor en el trabajo que se utilizó para producirlo. Ahora bien, el capitalismo se transforma tanto y al crecer los mercados, crece la escala de producción y baja la cantidad de trabajo necesario para producir esas mercancías. Fíjense la transformación que va teniendo en los procesos de trabajo. Al crecer el mercado mundial, va siendo cada vez menos necesario, baja el valor, y eso termina obviamente representando también cuál es el lugar del asalariado en la sociedad, ¿no? Es evidentemente cada vez más importante el valor del capital, la escala de producción, y cada vez menos relevante los trabajadores. Y el poder, obviamente, de este sector burgués se empieza a transformar. Vamos a ver ahora a Lenin, que él empieza a analizar el capitalismo de fines del siglo XIX y él dice, y principios del siglo XX, y él dice, lejos de ser un capitalismo de competencia, donde
como todos somos libres para adquirir capital, y podemos vincularnos con los bancos, obtenemos capital bancario, hacemos una inversión y organizamos un proceso de capital, es lo que dice, está ocurriendo absolutamente lo contrario. Las fábricas son cada vez más grandes y las personas que son dueñas de la fábrica, ¿no? Porque esta invención de que existe la persona jurídica y de que el capital lo puede, digamos, contener una o dos personas, lo que hace es que se junten los que más poder tienen y ganan cada vez más poder. Obviamente, si la planta o la fábrica es más importante que los trabajadores, los derechos de los dueños de la fábrica van a ser cada vez más importantes, o van a poder imponerse en las instituciones, como el poder legislativo o el jurídico, se impone la lógica de la clase que domina o del sector que tiene mayor poder, ¿no? Vamos un poco entonces a lo que es el texto de Lenin. Bueno, en realidad el texto se llama El imperialismo, fase superior del capitalismo. Esto está, digamos, la parte que vamos a revisar nosotros desde el capítulo 1 al 6 de esta obra de Lenin, y también el texto que lo puse como material alternativo o complementario de Chang, es el capítulo 3 también. Dijimos que, bueno, ahora vamos a hablar entonces de lo que pasa en la última etapa del siglo XIX y principios del siglo XX. Chang a esta etapa la llama del apogeo, ¿no? Acá lo que decíamos es, habíamos visto que la tasa de crecimiento en 300 años del producto per cápita había sido un 0,3%, 0,27 en realidad, y en este periodo el crecimiento fue de 1,3%, ¿no? Se multiplicó por 4, 3 por 4, 12, sí, más o menos por 4, ¿no? Es impresionante lo que ocurre, por eso a este periodo histórico, los historiadores, los estudiosos de la historia económica la llaman la revolución industrial, que en realidad hay cierta discusión de si es de principio de siglo hasta o sea, todo el siglo o qué parte agarra, pero básicamente una serie de invenciones y modificaciones en las relaciones de poder hacen que estas empresas sean cada vez más grandes, puedan implementar innovaciones cada vez más grandes y que en definitiva, en el valor de cada una de las mercancías, la participación del trabajador es cada vez más baja porque se produce cada vez más mercancía por hora de trabajo hombre. También dice que este es un periodo en el cual crece la escala de producción, que esto ya un poco lo dijimos, y a su vez aumenta el riesgo y la inestabilidad, ¿sí? ¿Por qué habla de esto? Bueno, porque en este periodo histórico los negocios no tenían, digamos, esta capacidad de constituir sociedades anónimas y demás, y que llevaran adelante procesos riesgosos empresariales, todavía no estaban institucionalizados del todo cómo lidiar con las situaciones en las cuales los negocios o los emprendimientos no funcionaran adecuadamente, ¿no? Y la distribución del capital de una empresa en varias acciones y quizás de accionistas que no están al frente de las decisiones de la empresa, también generaba, digamos, una incapacidad en el sistema de controlar lo que hacían los empresarios. Ahora también se llevan adelante, para poder paliar con estas situaciones, se llevan finalmente en este periodo una serie de modificaciones donde empieza a existir lo que se empieza a conocer como un banco central, que hablamos un poco, ¿no? De tratar de controlar la actividad de los bancos, y empieza también a regularizarse o reglamentarse qué es lo que sucede cuando hay una quiebra de una sociedad anónima y demás. En lo que respecta esto ya lo hablamos, de las innovaciones relevantes de este periodo, es, bueno, química, fertilizante, tintura, la invención del motor eléctrico. Unos años antes, unos 30 años antes, se había ya insertado el motor a vapor que transforma
todo lo que es la logística, ¿no? Se pasa de tener un ferrocarril que es impulsado por el carbón a directamente al vapor que genera, la explotación, etc. Y empieza a implementarse lo que es la producción en serie, ¿sí? Que obviamente altera totalmente las relaciones de producción y los procesos de producción hacia adentro de las fábricas, ¿no? El poder, decíamos, la división del trabajo y la organización del trabajo, Adam Smith decía, es lo que está empezando a hacer crecer la riqueza de las naciones. Ahora, la implementación de la producción en serie, obviamente que acorta totalmente los tiempos en el trabajo, y además le empieza a imponer un ritmo al trabajador. Ya el trabajador no puede ni siquiera controlar el ritmo de trabajo, sino que se lo controla una cadena de montaje móvil y demás. Eso es más hacia fines de este periodo. Bueno, se generaliza entonces la responsabilidad limitada. Esto, ¿qué significa la responsabilidad limitada? Bueno, que ante la eventualidad de que una empresa no pueda responder por una deuda o por un contrato, la responsabilidad por el pago de ello está acotado al capital que está suscripto por esa empresa. Después, bueno, la sociedad anónima, ya lo hablamos, las leyes de quiebra, etcétera, los bancos centrales, y en términos del mercado laboral, se empieza a implementar, a regular un poco las problemáticas que va teniendo el trabajo en fábricas cada vez más mecanizadas, ¿no? Entonces, los riesgos de trabajo, los accidentes, quién se hace cargo de, ¿no? Se mete ahí un sujeto nuevo que intermedia entre el trabajador y el dueño de la empresa, ¿no? Empieza a haber una empresa que administra los riesgos de trabajo, después se empieza a también trabajar lo que es la inactividad de las personas, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona ya pasó toda una vida trabajando y ya no está en condiciones de trabajar? Bueno, se empieza a reglamentar esto, las pensiones por vejez, y también de alguna manera lo que marcaba Marx como una de las características de este capitalismo era la inclusión de los niños en las fábricas. Bueno, en este periodo empieza de alguna manera, si bien sea en Argentina las transformaciones y los grandes derechos de los niños se logran más hacia 1950, en este periodo ya en Inglaterra, en Europa, se empieza a lidiar con las cuestiones de, bueno, hasta dónde pueden trabajar los niños, qué pueden hacer y demás, tienen derecho, están aptos para trabajar, tienen que trabajar, etc. Ahora bien, lo que dice Lenin es que el imperialismo que él ve a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, es algo que tiene unas características y las sintetiza en 5 características. Por un lado, que hay una gran concentración de la producción y del capital, que en realidad es concentración y centralización del capital. Ahora vamos a ver en detalle, pero ¿qué es lo que él dice? Básicamente que en pocas manos está la gran parte de la producción, de lo que se comercializa, ¿no? Esto es lo que decíamos, el PBI, la sumatoria de todos los bienes y servicios finales, o la riqueza que genera una nación a lo largo de un año. La producción, o sea, la propiedad de los medios de producción en los cuales se lleva adelante todos los días la producción de estos bienes y servicios, está concentrada en pocas manos. De igual manera están concentradas obviamente las ventas y está concentrado el capital, ¿no? Es todo un proceso que se da al consumo. Otra de las características es el surgimiento o la relevancia, el aumento de relevancia del capital bancario en la economía en sí, ¿sí? Porque el banco, nosotros habíamos visto que en el sistema económico, ¿qué hace? Bueno, le guarda los ingresos a las familias y los mueve a través del sistema financiero para que cada uno pueda realizar las operaciones monetarias que necesita. Ahora bien, nosotros habíamos, en este modelo de flujo circular, donde empezamos primero pensando a la sociedad dividida entre quienes son, en las familias o los hogares son dueños de los medios de producción y que le alquilan al sistema productivo o a las empresas los servicios de sus factores. Nosotros habíamos dicho, bueno, ¿cómo aparece el dinero y quién es el que lo emite y quién es el que tiene la capacidad de administrarlo y demás?
de repente parecía como un detalle, y lo que dice Lenin acá, guarda, o sea, a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX, el banco es un sujeto muy importante. Tiene una gran participación en esa intermediación, y no es solo esa intermediación. Ahora vamos a ver que empieza a tener la capacidad de concentrar de alguna manera el dinero de la sociedad y de administrar el crédito, y con eso de devenirse en uno de los sectores más importantes de la sociedad. Después, otra de las características es la exportación de capitales, ¿sí? Es decir, esto que nosotros decíamos, el capital se reproduce, ¿sí? Utiliza insumos, contrata a los trabajadores, genera mercancías, se vende y se vuelve a volcar al sistema productivo, ya sea para incrementar la capacidad de producción o para comprar nuevos insumos. Ahora también la novedad de este periodo histórico es que los capitalistas empiezan a llevar capital a otras esferas del mundo, ¿sí? No solo mercancías. Nosotros decíamos, Inglaterra empezó a poder venderle a América todas las mercancías excedentes que producía, ¿no? Pues si siempre se produce más, como decía Adam Smith, siempre hay más productividad, obviamente hay más mercancías y hay que venderla en algún lado. Entonces hubo todo un desarrollo en este periodo que estudia Marx, que le llama de la acumulación originaria, donde es el productor industrial del mundo y trata de venderle a todo el mundo mercancías. Ya un siglo después lo que está haciendo los capitalistas es ir hacia otros lados del mundo a producir, exportar capital. Y finalmente, la formación de asociaciones internacionales monopolistas, dice, ¿no?, que se administran el comercio mundial, y el reparto territorial de la última parte del mundo que quedaba sin repartirse, ¿no? Vamos a ver un poco en detalle. La concentración. Bueno, nosotros hablamos de la concentración. ¿Y qué significa la concentración de la producción? Bueno, justamente que el capital, al realizarse, ¿no? O sea, se utiliza capital para construir primero la empresa, la fábrica, los medios de producción. Se utiliza capital para pagar el salario, y se producen mercancías que, al realizarse en el mercado, se monetizan, se vuelve dinero, y eso se vuelve a volcar a la producción y se vuelve a invertir en nuevos métodos medios de producción. Ahora, la concentración, que es justamente ese proceso, conforme se produce, se obtiene ganancia y se vuelve a invertir en la producción y se agranda la capacidad productiva, dijimos, este periodo estamos hablando de escalas de producción más grandes, fábricas más grandes. Ese periodo se le llama de concentración. Pero también existió la centralización. ¿Qué empieza a pasar? Cuando se centraliza el capital, no tiene que ver con un proceso por el cual, bueno, un empresario que tiene la habilidad y tiene un mercado para realizar sus mercancías va reinvirtiendo lo que gana y va creciendo su empresa, sino que la centralización del capital tiene que ver con una empresa que absorbe otra, ¿no? Entonces se centraliza. Había dos capitales, uno más grande que otro, y el que más grande empieza a comprar al otro, ¿no? Se absorbe a otra empresa y se la domina, ¿no? Hay un capitalista donde antes había dos, o bueno, dos sociedades anónimas, y ahora pasa a haber una. Se centraliza el capital. Aparte de eso, la concentración, dice Lenin, en esta etapa se da con tres estrategias, ¿no? La combinación, ¿no?, de la absorción, digamos, de una empresa empieza a controlar hacia abajo en la cadena de valor la producción, ¿no? Por ejemplo, una empresa que produce perfiles de hierro, de repente absorbe o se empieza a dedicar también a la extracción del mineral de hierro. Entonces ahí hay lo que empieza a ser una relación quizás entre varias firmas que se dedican a la extracción de los minerales y una empresa que concentraba esas compras. Al absorber en el nivel inmediatamente anterior en la cadena de valor de una producción, se concentra y se elimina el comercio, y obviamente eso
aumenta las posibilidades que tiene este capital de obtener ganancia y de controlar los valores hacia, digamos, el valor finalmente con el cual vende a otros industriales los perfiles de hierro para poder elaborar, no sé, maquinaria de producción, vehículos, otras máquinas, los perfiles que se utilizan domésticamente, etc. Después existe también un proceso de cartelización. Y la cartelización tiene que ver con que se pongan de acuerdo varios capitales, varias empresas de un mismo mercado y que fijen las condiciones del mercado, ¿no? Por ejemplo, controlar cuando uno dice, bueno, a ver, el tomate está caro, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que llovió en Mendoza y todo el tomate que venía de Mendoza no está más, como la verdulería que compran son siempre las mismas, lo que termina pasando es que hay más compradores por menos oferta y aumenta el precio. Bueno, la cartelización tiene que ver con la organización de distintas empresas que proveen un mercado de un producto o servicio, ponerse de acuerdo para fijar el precio o, en definitiva, para determinar la ganancia que obtienen. Y los trusts final, pero bueno, los cárteles son de alguna manera, de hecho es una categoría que se utiliza mucho y es muy conocida. Lo que son los cárteles tienen que ver con la producción y distribución de los narcóticos, por ejemplo, ¿no? Que son mercancías que son ilegales y que en general los cárteles tienen que ver con grandes patronos que controlan una región en la cual se extrae o se comercializa ese producto ilegal y demás, ¿no? Pero los cárteles entonces son acuerdos de características transitorias, ¿no? En Argentina existió un cártel, o lo que sería una organización de tipo cártel, con lo que tuvo que ver con la provisión del cemento en la Argentina, ¿no? Las 5 o 6 empresas que abastecían de cemento a toda la Argentina, ¿sí? Se extrae de la tierra, se muele y demás, y se pone en bolsa y se distribuye y abastece toda la industria de la construcción en la Argentina. En la década del 90 hubo un caso en el cual estas empresas, Minetti, Loma Negra, no me acuerdo bien el resto de las empresas, habían coludido o habían hecho un cártel, en el sentido, se habían puesto de acuerdo para ir controlando la oferta y de manera de poder determinar el precio y la ganancia que obtenían por esa distribución en la Argentina. Hubo una investigación a cargo de una comisión que tenía como objeto de garantizar que se cumpliera la ley de la defensa de la competencia, de manera de defender de alguna manera al resto de los que participan en esa cadena, finalmente a quién, bueno, a los consumidores, ¿no? Porque obviamente que si vos aumentás el valor de uno de los insumos básicos de la construcción, eso termina afectando finalmente a quienes terminan haciendo uso de eso, ¿no? Que serían quienes de repente o construyen una fábrica o construyen una casa, ¿no? O sea, está vinculado con la construcción. Y los trusts también, dice Lenin, perdón, ahí vuelvo a la presentación. Uy, cualquiera, pará. Otro modo de concentración es a través de los trusts, en el cual varias empresas que producen lo mismo se ponen de acuerdo y conforman una empresa que controla también la provisión de este producto o servicio que controla. Ahora bien, ¿cómo es que pues entonces, punto número 1, se concentra la producción, se centraliza el capital y obviamente se concentra el poder en la sociedad, ¿no? Pasan a haber cada vez menos cantidad de empresas que tienen mayor relevancia en la... Ahí en el texto da cifras, ¿no? O sea, por ejemplo, que el 90% de la producción está concentrada en
el 50% de las empresas, cuando a mediados del siglo XIX eso estaba muchísimo más distribuido en más empresas y demás, pero centralmente es esto, ¿no? Es, bueno, cómo se concentró la propiedad de los medios de producción, cómo fueron absorbiendo o cómo empresas ya grandes se ponen de acuerdo para controlar la distribución de un bien y servicio. Bien, la concentración en el sistema financiero, ¿cómo se va dando también? O sea, esto pasa al simultáneo. Obviamente, al ser cada vez más grande el mercado y extenderse más este sistema de producción y distribución, las necesidades de intermediación de los bancos fueron más grandes y la capacidad de hacer negocios también. Finalmente, este capitalismo, que uno empieza hablando, bueno, de un capitalista que de alguna manera obtiene los recursos para armar una fábrica y los recursos para comprar los insumos y contratar trabajadores, y después empieza a funcionar la máquina, se le agrega valor a través de los trabajos, se vende en el mercado y se realiza la ganancia. Ahora bien, este capitalismo ya mucho más grande, ¿no? Donde las plantas de producción o la escala de producción es grande y demás, ya no se puede pensar como lo que sería hoy en día decir, bueno, un ciudadano común que se pone un negocio, ¿no? Está hablando de que la concentración de la producción es muy grande y que la única manera que hay de llevar adelante procesos de producción o de constituirse como capitalista es a través del capital financiero, ¿no? Los bancos concentran los créditos y los débitos, ¿no? Esto que decíamos, los bancos tienen la capacidad de crear dinero y controlan de alguna manera los recursos para poder llevar adelante nuevos emprendimientos. Y de alguna manera, ese poder que empiezan a tener los bancos, el crecimiento de la bancarización de la economía, ¿no? La bancarización de la ganancia de los empresarios, de empresarios cada vez menos numerosos y con cada vez más poder, y de la concentración también de los créditos de la sociedad en sí, termina poniendo a los dueños de los bancos o a los accionistas de los bancos en un lugar de privilegio, y también donde empiezan de alguna manera, a vincularse con el industrialista, ya sea de controlar la ganancia a través de financiar nuevas inversiones o de empezar a participar también en los directorios, de comprar acciones y tener ya el control de estas empresas. El capital, los bancarios, los dueños de los bancos empiezan a vincularse a las empresas industriales y las empiezan a dominar. Empiezan a formar parte de los directorios, empiezan a controlarle, obteniendo parte de la ganancia porque tienen que pagar el interés del préstamo que le dan a las empresas para llevar adelante nuevas inversiones. Y lo que dice Lenin es, finalmente, lo que en otra época la oligarquía o el sector con la capacidad de vivir de la renta de los demás, del trabajo de los demás, pasa de ser de los dueños de la tierra a ser los dueños del capital financiero, ¿no? De los dueños de los bancos que de alguna manera controlan en este nuevo capitalismo el recurso que se vuelve más escaso o más necesario para crecer, que es el crédito, el dinero para poder afrontar nuevas inversiones y crecer. La exportación de capitales también es una característica, ¿no? Es decir, ya no van los barcos españoles, holandeses, ingleses, tratando de llevar mercancías y distribuirlas por el mundo y obtener y realizar la ganancia del capitalista con esa acción, sino que empiezan los capitales que ya de alguna manera han saturado la Europa, que ya no pueden expandirse más, no tienen la capacidad de seguir creciendo ahí dentro, empiezan a viajar al resto del mundo. Y ahí obviamente empieza a desarrollarse las relaciones capitalistas con una velocidad mucho más grande, ¿no? Porque una cosa es tener de alguna manera un sistema de relaciones sociales de producción y distribución en la cual bueno, el excedente de la explotación agropecuaria va a las ciudades, y en las ciudades, bueno, hay talleres pequeños y demás, a este excedente de capital que empieza a ir y se implanta y arma grandes fábricas
instaura, digamos, un nuevo mercado, ¿no? Genera valor, genera salario y empieza a controlar, ¿no? Este tipo de empresas empiezan a ir a, por ejemplo, a instalarse para, por ejemplo, en Argentina los capitales internacionales que llegan a principios de siglo empiezan a llevar adelante, por ejemplo, la construcción del ferrocarril es una de las grandes inversiones extranjeras directas, ¿no? Después el trabajo de los puertos, la ampliación de los puertos, toda la infraestructura, la construcción del sistema de cloacas en la ciudad de Buenos Aires, todo ese tipo de grandes transformaciones de infraestructura en el país las llevaron adelante capitales ingleses centralmente, que iban y bueno, imponen su modo de vida, imponen su lógica de producción y de distribución y genera obviamente ganancia y salario, y esa ganancia y ese salario se vuelca y empieza a hacer crecer el mercado interno en cada uno de esos países. Ahora bien, ¿cómo se impulsa esto? Bueno, de la mano de que empiezan a exportarse los capitales, de que el capital que se venía creciendo y concentrando en los países europeos empieza a avanzar por el resto del mundo. Y esto tiene que ver no solo con la inclusión de los países que ya estaban vinculados o que habían disuelto una relación colonial en términos formales, pero que de alguna manera seguían teniendo una vinculación de característica colonial con los países centrales, ¿no? Donde de alguna manera se vinculaban mediante la lógica del capitalismo, no mediante una lógica autónoma de cada uno de los países. En este periodo también se da la inclusión de dos sectores del mundo, del planeta mundo, que todavía no estaban del todo incluidos en este sistema mundial que se estaba consolidando. Y es de África, ¿no? Dijimos que África, en la época, en el periodo que tiene que ver con la acumulación originaria, o todo el periodo que es del capitalismo mercantil, África tuvo una participación más vinculada con que llegaban los grandes países europeos a tomar personas, esclavizarlas y mandarlas en barco a América para la producción. En esta época es que empieza la exportación de capital, también va hacia África, ¿no? Y empieza a dividirse en países, ¿no? Y se empiezan primero bueno, una dominación de carácter colonial, ¿no? Donde cada uno de los países agarró un sector de África y te ponía un gobierno de tipo colonial, como fue en Argentina antes de la Revolución de Mayo, o sea, con un virrey o algún tipo de gobierno de este tipo. Y después, a partir de unos años después, con la Segunda Guerra Mundial, se termina dividiendo todo en países y se empieza a fijar de alguna manera un gobierno local que obviamente es controlado por estos capitales que se fueron a ubicar a África o a la Polinesia en esta época. Esto obviamente, como les decía, de qué manera se da o cómo es que los capitales van hacia África y logran desarrollar un mercado para producir. Bueno, la explicación de este fenómeno tiene que ver con, primero... Discúlpeme. Sí. Disculpe que lo interrumpa. Adelante. Estamos en el punto número 1 todavía porque me perdí un poquito. O sea, todavía no llegamos a la crisis de 1929. Claro, no, estamos hablando de un proceso que se extiende desde 1870 hasta 1920, que describe Lenin, donde las transformaciones que se van dando en el mundo capitalista, que las sintetiza en la gran concentración de la propiedad, de los factores y de la producción, ¿sí? A eso lo llama, por eso dice que el imperialismo es una etapa donde las empresas empiezan a ser monopólicas, o sea, empiezan a controlar los mercados y empiezan a tener la capacidad de incidir en la cantidad, en la distribución y en el precio de las mercancías. Otra de las características de este periodo histórico es que los bancos se vuelven cada vez más importantes porque intermedian y concentran
los recursos monetarios de una sociedad y empiezan a tener participación accionaria en el capital industrial y empiezan a controlar las empresas. En esta misma etapa, el capitalismo, o sea, los grandes capitales, estos concentrados, se centralizan, unos empiezan a comprar a otros, lo cual obviamente concentra más el poder todavía, y también se agrega dos procesos más al simultáneo, que es la capacidad de empezar a exportarse, o sea que estos capitales, estos empresarios, estos accionistas, que todo el tiempo están obteniendo ganancia, empiezan a utilizar esa ganancia para hacer inversiones extranjeras directas. No solo a los países con los cuales tenían una vinculación colonial, ¿sí? Y que después terminan independizándose, ¿no? Como todo el proceso de América Latina, o bueno, el proceso que tiene que ver con el imperio inglés es un poco distinto, porque, bueno, se crea de alguna manera la Commonwealth, que es como una organización del comercio entre todas las ex colonias inglesas, pero de alguna manera todos los países que habían sido colonizados en la etapa desde 1490 hasta 1800, cada uno de esos termina independizados, pero empieza a recibir los capitales, se empiezan a instalar fábricas, se empiezan a llevar invenciones o necesidades o modo de vida, como sea, las ciudades crecen, entonces se desarrolla el servicio pluvial, se desarrollan los servicios de cloacas, ¿no? Empieza a ese tipo de inversiones las empiezan a hacer los mismos empresarios europeos que van al resto del mundo a invertir su capital para obtener ganancias, ¿no? Y obviamente, por ejemplo, ¿cómo es que una empresa inglesa, por ejemplo, o francesa, viene a Argentina a hacer las cloacas? Bueno, o sea, el Estado Nacional garantiza que con los tributos que cobra y demás, de alguna manera le va a pagar a la empresa para llevar adelante esa inversión, y después el resto de todos los ciudadanos, con una contribución, con una tasa, va a ir pagando el servicio. Pero bueno, la inversión se garantiza desde estados que representan los intereses de capitales extranjeros que van a esos países, ¿no? Por eso les decía, bueno, este proceso de incluir, de que el capitalismo empiece a incluir también a países o a regiones de África que antes simplemente se iba a ultrajar, a tomar personas y mandarlas a trabajar a América, también ahí Europa empieza a ir a hacer inversiones, o sea, a implementar una economía de mercado, ¿no? A transformar el modo de relacionarse, a establecer un orden, a establecer una constitución, una reglamentación, y en definitiva, crear un mercado interno en cada uno de esos países para que los capitales vayan a tomar los insumos de la naturaleza, organicen la fuerza de trabajo y empiecen por un lado, los estados a cobrar impuestos, y esos impuestos se tienen que pagar con el dinero que se obtiene si uno va a trabajar a estas fábricas, a los procesos de producción que implantan a estas inversiones extranjeras, ¿no? ¿Cómo es que de un día para otro uno puede caer a un país africano e implementar el capitalismo? Bueno, fueron procesos obviamente violentos, similar a lo que pasó en Europa, pero posteriores, ¿no? Llegan con la fuerza, ¿no? Imagínense que hacia principios del siglo ya no era ir con una espada como llegaron a América, ¿no? Sino que ya disponían de mucha más maquinaria pesada, ¿no? Los barcos tenían la capacidad de transportar otras cosas, y llegaban digamos, a dominar por la fuerza y a ordenar la sociedad, y la necesidad de establecer obviamente un Estado, un orden, una reglamentación, todo esto que se fue haciendo en 300 años en Inglaterra se hizo aceleradamente, ¿no? De repente, bueno, muchachos, a ver, córranse, acá hay estas 3, 4, 5 personas tienen la propiedad de la tierra, acá vamos a tener que armar un barrio, van a vivir acá, van a tener que pagar una tasa porque vamos a limpiar las calles. Bueno,
y se va a cobrar impuestos, y para cobrar impuestos, ¿qué necesita? Bueno, un salario. Ustedes de ahora en más ya no viven de la recolección de la tierra o de la producción en los campos, sino ustedes de ahora en más también van a ser trabajadores modernos, ¿no? Y van a tener algunos derechos, van a tener algunas obligaciones, y para eso hay que construir las ciudades, hay que construir los servicios, y esto, ¿cómo se va a administrar? Bueno, los capitales financieros, en esta época, obviamente, le prestaban los recursos financieros a estas empresas que iban a exportar el capitalismo a estas nuevas regiones del mundo. Entonces, todo lo que se empieza a producir en esos países termina pagando interés a los capitalistas financieros y pagándole ganancia a los que organizaban la producción. Y bueno, y empiezan a pagar tributo también a los estados modernos que se implementan en nuestras regiones y que de alguna manera garantizan que este modo de relacionarse, de producir y distribuir capitalista, funcione todos los días, ¿no? Una serie de transformaciones. Es un periodo histórico, entonces, caracterizado por, es el resultado de lo que Adam Smith decía, decir, bueno, que todos van a competir y que por la búsqueda del lucro y el egoísmo, la sociedad iba a terminar siendo más justa, en definitiva, iba a mejorar la realidad de todos. 100 años después, o 120 años después, Lenin ve algo muy distinto. Dice, che, guarda, mirá, yo miro las estadísticas de producción de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, y son cada vez menos las empresas que abarcan la producción de todo, de lo que es la oferta total, el PBI, ¿no? Se concentró la producción. Por otro lado, los dueños de las empresas también se concentraron. Los bancos, su capital, la riqueza que tienen en millones de dólares es cada vez más importante, y además los accionistas o los directivos de los bancos son cada vez más relevantes en las empresas. También hubo una modificación, o sea, el capitalismo en esta etapa se expande. La Polinesia sería, digamos, todo lo que está debajo de China y arriba de Nueva Zelanda, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, todas las islas que se van incluyendo, que hoy en día el sudeste asiático es uno de los sectores capitalista con un gran dinamismo, ¿no? En la década del 90 la novedad fue que esta región tiene una dinámica en el capitalismo y una participación en la esfera mundial del comercio y la producción muy grande, ¿no? Es el hecho de que uno va a comprar un instrumento y puede ser hecho en Indochina o en Singapur, por ejemplo. Bueno, fue una transformación que fue muy posterior a esta etapa, ¿no? O sea, la gran inclusión del sudeste asiático en el comercio mundial y en la producción, en las cadenas de valor mundial de la electrónica, por ejemplo, fue más un proceso posterior, ¿no? A partir de 1990. Pero en esta etapa es que, de alguna manera, Europa se termina instalando en estos sectores. Uy, ya son las 9 menos cuarto, me reextendí. Sintetizando, ¿qué es la acumulación originaria? Es un periodo histórico y una serie de transformaciones que se dan. Lo central de este proceso fue que la mayor parte de las personas no tengan capacidad de producir la tierra y de disfrutar del fruto de la producción de la tierra, sino que termina siendo marginada y termina volcada a un nuevo modo de vida, que no es vivir en los pueblos, en las aldeas, en contacto con la tierra, sino vivir en ciudades, en pequeñas casas, hacinados, y con la necesidad de todos los días ir a ofrecer sus 8, 10, 12 horas del día para trabajar a cambio de un salario, ¿no? Eso, en síntesis, para Marx es la constitución de una sociedad dividida en dos clases, en la cual una concentra los medios de producción y la otra solo tiene sus horas de trabajo, su esfuerzo físico, su habilidad para poder prestarse a realizar una tarea, una cantidad de horas al día a cambio de un salario monetario.
uno de los efectos o de las transformaciones, o una de las consecuencias de esta transformación es que una parte de la producción de la tierra, de la nación, que antes la gozaban las mismas personas que la producían, termina pasando a ser comercializada en las ciudades. Esos alimentos y esa producción termina yendo a las ciudades y es comprada por las personas que, no sé, generaciones anteriores la producían ellos mismos y se alimentaban, empieza a tener que ser comprada. O sea, uno de los resultados de esta transformación es que gran parte de la sociedad tiene que tener un salario para poder alimentarse, tener un salario para poder vivir en un lugar, ¿no? Tiene que estar monetizado. A eso lo llama el desarrollo del mercado interno. Y finalmente, la constitución de esta clase industrialista, ¿no? Que logra construir un capital, hacerse de medios de producción y todos los días, utilizando la fuerza de trabajo, obtener un plusvalor que al venderlo se transforma en ganancia y se puede reinvertir. Y lo que destaca Lenin es que él encuentra o ve que este capitalismo ha entrado en una fase diferente, que lo que antes estaba provisto por menos empresas que podían competir entre sí y demás, unos años de transformaciones, de innovaciones, el aumento de la escala y demás, termina representando un capitalismo donde son cada vez menos los capitalistas que concentran cada vez más producción, donde estas empresas no han encontrado límites en el Estado y han empezado a organizarse y han coludido y han, digamos, de alguna manera podido organizarse para controlar y determinar el valor de los bienes y servicios que venden, ¿no? Esto de los trusts y los carteles, la capacidad de organizarse, también de que las empresas, las más grandes, empiezan a comprar las más chicas, y eso también les permite, digamos, obtener más poder, más capital, más ganancia. Los bancos que crecen, que es cada vez más importante la incidencia, como las inversiones para que sean rentables son cada vez más grandes, es necesario de un sujeto que reúna todos los recursos monetarios de la sociedad y los canalice, ¿no? Que los preste, y dice que se transforma entonces en una oligarquía. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos estos bancarios empiezan todos los días a percibir una parte del producto de lo que las empresas industriales obtienen por organizar el trabajo del resto de la sociedad, que son los trabajadores. Finalmente, el capitalismo en esta etapa también se mueve hacia el resto del mundo y empieza a hacer inversiones, o sea, empieza a armar empresas, fábricas, empieza a hacer inversión extranjera directa para incrementar la cantidad o el número de relaciones sociales de producción y distribución en cada uno de los lados, ¿no? O sea, incrementa la producción y de alguna manera se las arregla para vender algo que cada vez produce más, o para realizar una inversión, ¿no? Esto de cómo se garantiza la inversión de los grandes capitales que llegan a la Argentina, por ejemplo, y el Estado facilita que esa inversión sea rentable, que sea sustentable, que de alguna manera se les pague, y a la vez la empresa que realiza esta inversión quizás le está pagando a un solo banco, que es el que consiguió todos los recursos financieros. O sea, eso agiganta la figura del financista, ¿no? Pasó de ser alguien que nosotros decíamos, bueno, ¿el banco qué hace? Y bueno, guardás el salario y después va con la tarjeta de débito a comprar, termina siendo de alguna manera un sector de la sociedad que es el único que tiene la capacidad de reunir los recursos para afrontar la inversión en industrias que requieren cada vez más capital, ¿no? Que uno tiene para agarrar, decir, bueno, voy a poner una fábrica de autos. Bueno, eso de ninguna manera una persona que ahorró en su vida lo puede hacer, ¿no? O sea, necesariamente eso se tiene que hacer con un acuerdo, un préstamo con algún fondo que tiene la capacidad de reunir todos esos recursos, ¿no? Reúne quizás
los sueldos de todo un país, y bueno, todos esos recursos los puede todos juntos decir, bueno, vamos a destinarlo a esta empresa que va a invertir acá, y nos va a pagar tanto por día. Y bueno, los bancos centrales, ahí la regulación de los bancos y finanzas fueron importantes para controlar de alguna manera que estas inversiones, si llegaran a fracasar, no dejaran en pampa y vida a todos los ahorristas o los trabajadores que tenían dinero en el banco, por ejemplo, ¿no? Bueno, esas fueron innovaciones también de esta época. Y finalmente esto, ¿no? Un mundo capitalista que cada vez abarca más países o más regiones del mundo. Esa es la etapa del imperialismo. Es lejos de ser un capitalismo donde las empresas compiten entre sí y no tienen la capacidad de incidir en el valor de las mercancías, sino simplemente terminar vendiendo al costo, pagándole un poco al trabajador, un poco al dueño de la tierra y un poco al capitalista, de acuerdo a lo que aporta cada uno. Esto que decían los capitalistas, él dice, no, esto no ha pasado, no es que la competencia entre los capitales hace que se mantienen todas iguales y pequeñas las empresas y tratan de mejorar todos los días y tienen que vender barato. No, lo que está pasando es lo contrario. Son cada vez más grandes y las más grandes se compran a las otras que más o menos habían crecido, y si no es así, se las ingenian para organizarse y fijar el valor del alimento, del cemento, de la ropa, de lo que sea, se organiza de una manera u otra, el capital se concentra cada vez más, se centraliza, está cada vez más controlado por un sector de los capitalistas, que es el financiero, ¿no? Donde los bancos empiezan a tener incidencia en todas las decisiones del mundo capitalista, ¿no? Donde tienen incidencia en eso, y finalmente exporta al resto del mundo que quedaba todavía por no ser inserto en el capitalismo, le exporta ese modo de vida. Se instaura el capitalismo en las últimas regiones donde todavía no estaba instaurado, o que tenía una vinculación más marginal en el sistema, ¿no? Aportaba esclavos, ¿no? Era algo muchísimo más marginal. Bueno, África, o sea, hoy en día uno va estamos hablando de, pasaron 100 años desde que Lenin escribe esto, más o menos, y hoy en día uno va, no sé, a Nigeria, a Lagos, y es una ciudad inmensa, es uno de los países con mayor extracción de petróleo, y las empresas inglesas o norteamericanas que se instalaron ahí venden a todo el mundo el petróleo, o sea, tiene una inserción muy grande África. Obviamente habrá algún capitalista nigeriano, autóctono y demás, pero en general fueron todas empresas extranjeras, capitales que se fueron instalando, que se disputaron entre sí por vincular, por fijar los gobiernos y que esos gobiernos representaran sus intereses, etc. Sí, obvio, si cada uno se tiene que retirar, perdón que me extendí. Me gustaría, bueno, nada, abro un poco a preguntas, y si no, que nos quedemos con los que tienen alguna duda para el recuperatorio de mañana. Quería saber si un ejemplo actual de esa acumulación de una sola empresa que acumula toda esa oferta puede ser Disney, con el tema de comprando Sí, empresas. totalmente. Sí, sí, sí. De hecho, o sea, fíjense que en estas industrias de la difusión de material audiovisual ha sufrido transformaciones muy grandes. O sea, los capitalistas se muerden las colas entre ellos, ¿no? O sea, fíjense que las empresas ustedes son repibe, pero cuando yo era más joven, el negocio era el cable, la televisión por cable. Y hoy en día la televisión por cable está, o sea, está en las últimas, y todas estas nuevas plataformas on demand, donde uno ya no tiene fijado el, el contenido, sino que uno lo tiene disponible y va y lo selecciona, ha desplazado. Y Disney, obviamente, en esta disputa por acaparar las ganancias y controlar el mercado, está yendo por todo, la verdad. O sea, y es constante, ¿no? Pasa también, bueno, un poco, no sé si pudieron participar de la clase de Sergio,
él mostró ahí cómo en cada uno de los mercados de los bienes y servicios finales, cómo hay 4 o 5 grandes empresas que van controlando y que también se van comprando, ¿no? Pasó con el mundo de la cerveza. En una época la cervecería Quilmes era una empresa nacional. A Quilmes la compra una empresa brasilera, y a la empresa brasilera que compra a Quilmes la compra una belga. O sea, y pasó todo, creo que, no sé, Vir, si vos te acordás, pero fue en 1 año y medio que se da esa adquisición. También Facebook, sí, están todos disputándose, Microsoft, están ahí todos tratando, Google, de todo el tiempo de tratar de concentrar la distribución de los servicios que prestan. Hoy en día, las empresas digamos que quizás tienen más dinamismo son las de los servicios, obviamente, ¿no? De alguna manera, qué sé yo, incluso la industria automotriz se sabe que en algún momento no va a tener tanto sentido, ¿no? Porque, o sea, que cada uno tenga un auto, un poco como que ya va chocando, nos vamos a, como decía Ricardo, que cada vez usamos más tierra, vamos a terminar produciendo trigo en la roca, va a pasar un poco también con la industria automotriz, y bueno, se va transformando, pero sí, los capitales, no es que hay las teorías siempre conspirativas, bueno, se reúnen 5 en una reunión y deciden lo que pasa con el mundo, no funciona de esa manera, ¿no? Está todo el tiempo los accionistas, los que acaparan el poder de todas estas grandes empresas, están todo el tiempo tratando de uno dominar al otro, ¿no? Hay una competencia eterna por acaparar la mayor participación en el mercado. Virginia, no sé si vos querés hacer algún comentario, alguna síntesis. No, por mí está bien. Y no me acuerdo nada no me acuerdo cuándo fue lo de Quilmes, así que no. O sea, me acuerdo que fue hace relativamente poco, quizá para ellos es un montón de tiempo, para mí fue hace poco, pero no me acuerdo la diferencia de años entre una adquisición y la otra. En la época del peronismo habían expropiado a Otto Bemberg, que era el fundador de la cervecería Quilmes. Quilmes es por el barrio, perdón, por el departamento de la provincia de Buenos Aires donde nace esa empresa, y le habían dado, creo que a la CGT, la propiedad de la empresa, y bueno, en los textos más, obviamente, de una perspectiva más antiperonista, decían que en esa época había que comprarle cerveza a los uruguayos porque era mala. Pero bueno, esa empresa en un momento es de un alemán que la funda, de una familia, pues se nacionaliza, después creo que se la devuelven a la familia Bemberg, y bueno, lo que ocurre ahora en estos últimos años, donde explota, eso lo vamos a ver, la globalización que nosotros vivimos hoy en día, es nada que ver a esta etapa que Lenin dice, bueno, mirá, los capitales empiezan a ir por el resto del mundo. Hoy en día el proceso es mucho más fuerte, ¿no? Y incluso sucede que una empresa hace en distintas partes del mundo las distintas etapas de producción, ¿no? Un auto que se vende acá, en realidad en Argentina capaz que nada más pliegan la chapa, la pintan y montan lo que viene de 5 o 6 lugares distintos del mundo. ¿No? Es ya otro proceso, que lo vamos a ver dentro de 2 clases, que se llama la globalización. Bueno, yo pido disculpas porque me extendí, No sé. pero bueno, Perdón. quería desarrollar los contenidos, les pido disculpas. Profe, ¿se escucha? Sí, yo te escucho, Tomás. Listo. Que yo estaba escuchando hace poco que Argentina era como muy rica en litio y que Argentina tendría que exportar, por ejemplo, lo que se usa en las baterías, no solamente el litio, sino la batería en total, ya que después cuando